A veces solo se necesita un corazón dispuesto, que inspire a otros para que todos podamos cambiar este mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Connection, sean todos bienvenidos a un podcast más. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos la visita de un pastor. En este podcast vamos a centrarnos en su historia y en lo que él nos puede contar, en cómo un corazón apasionado por Dios puede cambiar este mundo e inspirar a otros a que sigan a Cristo. Así que quédate conectados con nosotros y quédate pendiente de este podcast. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un podcast más. Estamos muy emocionados porque, como dijimos al inicio, a la introducción de este podcast, hoy tenemos la visita del pastor Eduardo Silva. Así que le vamos a dar la bienvenida a este podcast. Y pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este podcast, compartiendo con nosotros este tiempo de poder conversar, de hacer una conversación, una tarde de conversación en la cual creemos que Dios nos puede enseñar algo súper chévere. Entonces, la idea de este podcast es que, vamos a empezar así como hemos hecho con entrevistas anteriores y como ustedes ya han podido escuchar, es primero escuchar unas palabras de parte del invitado especial de en esta tarde, que se pueda, no sé, presentar un poquito más el pastor de qué es lo que, una de las experiencias que ha podido disfrutar de parte de Dios, así que, no sé, que algo nos pueda enseñar para empezar en esta tarde. Buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación. Estoy agradecido con Dios y contigo por este tiempo que vamos a tener, esperando que sea de mucha edificación. Antes de empezar el podcast oramos y eso es muy bueno, ¿no? Poderte compartir algo que estaba teniendo últimamente en mi corazón, pues ha sido acerca de la visión. Sabes que Dios estos días me ha estado hablando acerca de la visión, que es algo muy importante, que nosotros debemos desarrollarla, tenerla. Y todo es de acorde como tú ves las cosas, cuál es tu perspectiva, cómo tú ves a la gente, si ves a través de tu lente o a través del lente de Cristo. Entonces eso es muy importante, porque antes de esto un amigo me contó un sueño, te cuento. Y ese sueño sí que estos días me ha estado resonando en la mente y en el corazón, meditando en todo ello. Eso te podría dar como una pequeña introducción, Edu. O sea, y creo que va muy acorde con lo que queríamos conversar, es de tener un corazón apasionado por Dios y ver a través de lo que Dios quiere hacer, no solo en nosotros, sino en lo que puede hacer a través de otras personas, de saber que a veces somos el cuerpo de Cristo, no solo estar limitada a la iglesia, sino estar todos unánimes y todos ver con los mismos ojos, o sea, ver como Jesús nos ve a todos y así poder hacer, no sé, inspirar a otros y justo lo que queremos conversar hoy y desarrollar un poquito el tema es de inspirar a otros, de mostrar a otros y siempre tener un corazón apasionado por Cristo, así sea que tengas unos 10 años de haberlo conocido, que siempre se renueve esa pasión por Dios diariamente. Entonces, para hacerle un poquito ya, empezar la dinámica de este podcast y hacerlo un poquito más con más ganas de este podcast, queremos empezar con unas preguntas hacia el pastor Eduardo Silva. Entonces, para desarrollarlo esto, tenemos 3 preguntas fundamentales. Y claro, esto es un poquito ya para dar la introducción y poder relajarnos y entrar en el ambiente del podcast. Pero y también vienen mucho al caso de lo que queremos conversar hoy, pero vamos a empezar con estas preguntas, ¿ya? Una de las primeras preguntas que le quería hacer, pastor, era, ¿cuál sería el personaje histórico con el que usted quisiera conversar? O tener una tarde de conversación con ese personaje. ¿Con quién? Con el que más me identifico. Con David. ¿Ya? David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le gustaría tener esa conversación? ¿Qué esperaría que le mostrara o que le enseñara a través de las palabras que pudiera tener con David? Es que imagínate, David, un hombre apartado por Dios, desde su niñez, 15 años, 14 años, que sus padres lo rechazaban, pero Dios no, estaba dentro de los planes de Dios, y cuando Dios lo mandó a llamar para ungirle a través del profeta Samuel, él estaba cuidando ovejas, estaba atrás de las ovejas. Entonces Dios le sacó de lo más ruin, de lo más bajo, de lo más sucio, y Dios lo ungió para ser rey. Pero este proceso no fue de la noche a la mañana, aproximadamente fueron 15 años que a los 30 años David fue rey.
Y durante este tiempo él pasó un montón de cosas. Claro, derrotó gigantes, osos, leones, todo lo que nos relata la historia. Pero lo que más me impacta es que él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, siendo un hombre llamado por Dios, este hombre en una etapa de su vida algo le pasó. Que dice que salió a la terraza por la tarde y su pueblo estaba en guerra. Sí. Él salió a la terraza y dice que desde la terraza miró a una mujer que estaba bañándose, a Betsabé. Y él la codició en su corazón. O sea, imagínate, se levantó de tarde. Yeah. Algo que un rey no tiene que hacer. Sino tiene que estar pendiente de su ejército, de su pueblo. Empezó a codiciar a una mujer que no era suya. Yeah. Y la otra es que, claro, yo soy rey. O sea, a esa muchacha, por favor, llámenla. Cometió el tremendo error de llamar a una mujer a su habitación siendo una mujer casada. Entonces estuvo mal porque se pasó, o sea, su autoridad. Bueno, Betsabé también tenía que tomarse su lugar, no solamente David. Claro. Pero la cosa es que David comete un pecado, adulterio. Y David, en medio de todo esto, después se quiso hacer el loco porque Betsabé llegó 3 meses después y le dijo, mira David, Ya está, lo que está pasó embarazada. acá. Claro, entonces David dijo, ¿y ahora qué hacemos? Mandó a llamar a su esposo, le preparó banquete y todo eso para que fuera a pasar la noche con su esposa. Pero Urías, siendo un hombre de guerrero, de Dios, dijo, no, ¿cómo yo, siendo un hombre de Dios, un guerrero, voy a ir a pasar con mi esposa mientras mi pueblo está peleando? No, que Dios me libre, porque aún hay hombres que retienen su integridad. Entonces Urías se retuvo y no le funcó. Igual David mismo fue el que preparó después y no quiso, igual se emborrachó, pero no logró, no se fue a la habitación con su esposa. Entonces David empieza a maquinar. Imagínate cómo es el hombre. Empieza a maquinar, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le Porque hago? ya se le venía tremendo problema. Sí, porque soy el rey. Claro. ¿Y cómo voy a embarazarle a alguien que no es mi esposa y es esposa de otro hombre? Entonces, en la maquinación del mal, él hace una carta para mandarle a un general para que le ponga a Urías en las primeras tropas. Y no sé si has visto tú la película de Corazón Valiente. Sí, sí. Ya, Corazón Valiente. Tú ves que los primeros que van a la guerra, los que están adelante, son los que... Los primeros que caen. Los primeros que se mueren. Entonces, le manda a decir que le pongan entre los primeros. Y claro, después llega la noticia a Rey David diciéndole esto. Que Urías se había muerto. ¡Oh! Urías se murió, ¿qué hacemos? Y su esposa está embarazada. Yo voy a hacerme cargo. Entonces David se hace cargo de la mujer ante todo el pueblo. ¡Wow! David se hizo cargo de Betsabé. Pero nosotros podemos aparentar, pero Dios conoce lo secreto, lo más íntimo. Y eso es lo lindo porque como Dios conoce lo secreto, manda al profeta Samuel a confrontarlo a David. Ya. Y le dice, mira David, en un reino muy lejano hay un rey que tiene un siervo y ese siervo tiene una sola oveja, pero llegó un invitado al rey y el rey no tomó de las ovejas que él tenía, sino mandó a quitarle la ovejita del siervo, la única ovejita que tenía, la que la sustenta, la que la ama. Entonces dice que el rey David se enojó. Pero ¿cómo va a hacer esto ese rey? A coger la única oveja de ese siervo. Que el tal se ha muerto y devuelva 4 veces su haber. Y entonces el profeta Samuel le confronta y le dice, el tal eres tú, que teniendo todas las mujeres del reino, estuviste con la que no tenías que estar. Entonces, ahí es cuando David entra en este shock, que Dios mío, descubrieron mi pecado, Dios me descubrió, ¿qué hago? Sale corriendo y ahí es donde se crea ese salmo hermoso que es bandera para mi vida. El Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Yo creo que ahí él se arrepintió y dice la palabra que él se arrodilló. Estaba ayunando 7 días y llorando 7 días para ver si es que iba Dios a perdonar la vida de su hijo. Porque el profeta Samuel le dijo, por esto tu hijo va a morir. Entonces vemos que al pasar esto, David se humilla delante de Dios. Él alcanza a tener misericordia porque
vemos la historia más adelante que el rey David vuelve a ser rey, o sea, sigue en el trono, y eso se llama misericordia. Porque en el Nuevo